Hola amigos, sean cordialmente bienvenidos a esta serie titulada Un libro acerca del futuro. Soy Oscar López y tengo el placer de compartir con ustedes el tema de hoy titulado El continuo paganismo. También doy la bienvenida a Itamar. Hola a todos y bienvenidos, y bueno, es un placer compartir un nuevo video con ustedes. También un agradecimiento a nuestros amigos de Veritate 4A que nos apoyan de una manera muy activa con este trabajo. Muchas gracias. Gracias a Isabel en la Regi y gracias también a Eden en la postproducción. Esperamos que estos videos les gusten y ya saben, si les gusta, pues no duden en darnos un like, en inscribirse a nuestra cadena y sobre todo compartir con sus amigos y familiares. Compartir sin moderación. Bueno, vamos a entrar en tema, pero antes de eso vamos a hacer un pequeño resumen de el tema anterior. Estuvimos hablando de un solo versículo. Daniel 11:30, ¿no? Y sobre un solo versículo hicimos un montón, ¿no? Sí, nos tardamos. Sí, bastante, ¿no? Pero yo quisiera, como resumen de la semana anterior, quisiera tratar el último slide. Y tenemos este versículo 30 que nos habla de un conflicto mayor. Porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá, pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Es interesante que la semana pasada hablamos de todo, la forma como esta frase profética en un solo versículo se cumplió en un largo periodo de la historia. Primero de todo, las naves de Quitim nos habla del ataque cuya base fue Cartago y el ataque de los vándalos, ¿no? Pero también hablamos de los godos, los vándalos, los célulos y también hablamos del rey Clodoveo, primer rey franco que ayudó al obispo de Roma a tomar todo el poder finalmente. Entonces, esta es una pequeña historia acerca del inicio de este proceso. También dice que se enojará contra el pacto santo y vimos cómo este enojo contra el pacto santo se cumplió en el concilio de Trento, en el cual se tomaron medidas drásticas contra aquellos que leían, estudiaban la Biblia. Esto es una respuesta al desarrollo de la Reforma Protestante con la Biblia de Lutero en 1534 y con la Biblia de Tyndale en 1537. Y todo esto confirma lo que la profecía ya había anticipado hacía mucho tiempo. Esto es una cosa muy interesante, pero si nos lanzamos el tema de hoy, bueno, como la semana pasada tratamos un solo versículo y hablamos un montón sobre un solo versículo y ustedes se dirán, pero bueno, ¿a qué horas vamos a terminar? No se preocupen, no estamos haciendo una carrera, pero queremos recordarles de que este estudio, este seminario duró 2 años con los estudiantes de Veritate 4A. Así que si ustedes desean estudios más profundos, no duden en integrarse al equipo. Sería un placer para nosotros recibirlos en la escuela y la inscripción es libre y sin compromiso. Bueno, para volver al tema, tenemos el versículo 31 y Tamar, ¿lo puedes leer, por favor? Y serán puestos brazos de su parte, y contaminarán el santuario de fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación espantosa. En otras versiones dice la abominación desoladora. Bueno, más o menos hay diferentes versiones de la Biblia y pues las palabras pueden diferir un poco. Aquí retomamos un poco nuestro diagrama, bueno, algunos elementos de nuestro diagrama de la semana pasada. Y algo que yo no dije en introducción es que los caballos representan a la iglesia y las diferentes etapas, diferentes evoluciones de la iglesia. Si ustedes recuerdan el tema anterior, si lo han visto, se van a dar cuenta de que hay 4 niveles de 4 caballos. Un caballo blanco, un caballo rojo, un caballo negro y un caballo amarillo. En el versículo 31 hablamos, si lo colocamos en paralelo con la historia de la iglesia, hablamos de la transición entre el caballo negro y el caballo amarillo. El caballo negro era negro porque representa la oscuridad espiritual. Es el abandono de la Biblia. Los que abandonan el pacto santo, que dice en el versículo 30. Y el caballo amarillo es un caballo cuyo color representa la muerte. Y el que lo monta es el Hades, según la profecía. Eso tenemos que tener en cuenta. Ahora, cuando dice, y serán puestos brazos de su parte, tenemos que entender lo que esto significa. Serán puestos brazos de su parte y contaminarán el santuario y la fortaleza. ¿Cuáles son esos brazos y cómo le ayudaron? Pero antes de eso, yo quisiera que abordemos en detalle un pasaje acerca del continuo, porque dice, y quitará el continuo sacrificio. Y esto es todo un tema en la cristiandad, el tema del continuo sacrificio, porque para muchos el continuo sacrificio se refiere a los sacrificios del templo de Jerusalén. Pero si tomamos esta cronología, en este momento Jerusalén ya había sido destruida y no está más. Entonces hay un pequeño problema. Ahora, otro punto. Vamos a leer Daniel 8:11 y encontramos más o menos el mismo tema. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Habla de un continuo sacrificio también, ¿ok? ¿Qué es este continuo sacrificio? Yo quisiera darles un texto de referencia que es el texto de Apocalipsis 13:2, y por información en nuestra cadena hay toda una serie sobre el Apocalipsis.
Apocalipsis 13, toda una serie completita, así que si quieren saber más acerca de Apocalipsis 13, que está conectada directamente con este tema, no duden en conectarse a nuestra cadena en YouTube y seguir los temas de la serie en orden. Podemos también agregar un vínculo en la descripción de este video. Ahora, Apocalipsis 13:2 dice lo siguiente. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Interesante. Para aquellos que vieron las otras series, hay una profecía en Daniel capítulo 7 que nos habla de diferentes bestias. Entonces hay primero un león, después un oso, después un leopardo y después una bestia terrible. Y en Apocalipsis 13:2, que es mucho más adelante del libro de Daniel, es decir, el libro de Daniel está en el Antiguo Testamento, Apocalipsis es el último libro de la Biblia, se vuelve a mencionar estas características, pero esta bestia reúne las características de todas las anteriores. Y vamos a explicar en este tema qué es lo que esto significa. Era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Es decir, que en este pasaje tenemos todas las bestias de Daniel 7. Sí, tenía partes de cada bestia. Exactamente. Y están absolutamente todas, porque también está el dragón. Es interesante. Bueno, a ver, vamos a hacer análisis de texto. Es algo que hasta ahora no hemos hecho este ejercicio en esta forma en la serie, pero yo quiero introducir este principio. Y ustedes van a ver una cosa interesante. Vamos a ver Daniel 11:31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio. Ahora, aquí hay códigos de colores. Y una mención abajo, la palabra sacrificio no existe en el original. Interesante. ¿Por qué la agregaron? Hay allí es que el texto hebreo es un poco extraño. Cuando nosotros leemos el libro de Daniel en el original hebreo, encontramos el continuo es un adjetivo. El continuo sacrificio es un sacrificio que se hace todos los días. El continuo sacrificio hace referencia a los sacrificios diarios, matinal, del mediodía y de la tarde en el santuario. Es continuo. Es un adjetivo de frecuencia. Pues. Es un adjetivo. Solamente que en el original, y aquí lo tenemos, no se preocupen aquellos que no saben leer hebreo, no se preocupen, pero si ustedes quieren tener la certitud de lo que estamos diciendo, hay herramientas muy interesantes que están disponibles en línea, como eSword. eSword es un programa bíblico que permite descargar Biblias, y hay algunas Biblias que tienen comentarios Strong. El comentario Strong permite ver a qué corresponde cada palabra. Entonces ustedes pueden buscar en hebreo con Strong y ver qué es cada palabra, y van a ver que no les estamos contando historias ficticias. Ahora, vemos aquí que en el original no hay el azul. No hay una palabra en azul porque la palabra sacrificio no está presente en el original. Y tenemos aquí el quitará, la palabra quitará y la palabra continuo. Primero que todo el continuo, atamid. Hay que entender una cosa interesante, y es que voy a agregar aquí un láser. Esta letra G es un artículo. El continuo, pero el artículo no se agrega un adjetivo en hebreo. ¿Ven el punto? Yo quiero que entiendan el punto. En hebreo no se dice el azul. Solo se dice azul. Se dice azul, también como en español. Sí. En hebreo no se dice el rojito. Bueno, en español sí también. Es decir, el rojito. Pero en hebreo no se dice. Entonces, cuando los traductores encuentran esta palabra así, hay varias posibilidades. ¿Cuáles son esas posibilidades? Hay dos, básicamente. O hay un error de copia. Saben que los pergaminos eran copiados manualmente, y la posibilidad de que haya un error de copia es muy débil por varias razones. Los que conocemos el sistema antiguo de los escribanos hebreos sabemos por qué es muy poco probable que haya habido un error de copia. ¿Por qué? Porque hay una doble verificación y hay un conteo. Es como una ecuación matemática. Tú coges el original, tomas puntos de referencia en las palabras, haces un cálculo y te tiene que dar lo mismo en la copia. Cierto, creo que me habías explicado una vez que había un valor numérico. Hay un valor numérico asociado a cada letra. Es más, les doy este detalle. Yo soy ingeniero y especialista en informática. Yo trabajo en el área de alta tecnología. Les puedo confirmar una cosa interesante, de que este principio sirve para verificar la autenticidad de un documento digital. Digo, la probabilidad de que haya habido un error de copia es muy débil, ¿ok? Ahora, cuando se tradujo la Biblia, no había este conocimiento de este método. O sea, se conocía este método, pero no se conocía su precisión, no se conocía el valor que tenía. Fueron los matemáticos avanzados de nuestra era que retomaron ese método y lo aplicaron a la informática.
Entonces, aparece como si se tratara de un personaje. Es decir, que la forma gramatical en hebreo es como si se tratara de alguien que se llama el continuo. Alguien o algo Se llama continuo. que se llama continuo. Entonces ya no es un adjetivo, no es un nombre. Entonces, por esa razón, los traductores agregaron el término sacrificio para darle sentido a la traducción, pensando en un error de copia, pensando que había un error, pero hubieran sido realmente dos errores en un mismo pasaje, lo cual es todavía menos probable según el sistema de los copistas hebreos. Ahora, la segunda palabra que está allí subrayada en amarillo significa desterrar o lanzar afuera, es decir, sacar. Básicamente desterraron El al continuo, que es una persona. Exacto, que es una persona o que es algo, ¿no? Es algo, una cosa, o un sistema, o puede ser un país, bueno, es algo, ¿ok? Y ese algo fue desterrado o fue lanzado afuera. Eso es lo que nos dice Daniel 11:31, ¿ok? Pero en Daniel 8:11 encontramos la misma expresión, en todo caso traducida de la misma manera, ¿ok? Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio. Una vez más, continuo sacrificio. Y la palabra sacrificio, una vez más, agregada. Daniel escribió esto de esta manera porque el continuo se refería a algo que tenemos que descubrir hoy. ¿Qué es el continuo? Ahora, aquí tenemos el original hebreo del libro de Daniel y tenemos la palabra continuo, atamid, de la misma manera que aparece en Daniel 11:31. Ustedes pueden poner una pausa en el video y ver que efectivamente es el mismo texto, sino ustedes pueden verificar en herramientas como Eastword y otras herramientas bíblicas que no es la única. Pueden tal vez ustedes tener una Biblia hebrea y si ustedes dominan el hebreo, pues van a entender perfectamente de qué estoy hablando. Pero esta vez la palabra quitado, o es porque es quitarán, no sé, es diferente. Interesante tu comentario. Es porque no es la misma palabra. Fue traducido de la misma forma, o sea, es quitarán y quitado, pero es básicamente lo mismo. Pero realmente no es la misma palabra, porque la palabra hebrea aquí utilizada es otra. Entonces vamos a ver. Es cortar. Vamos a descubrirlo. Entonces el primero está el continuo y el otro es exaltar o poner en alto. La palabra hebrea es irim, levantar. Cuando algo se cae al piso y tú le pides a alguien que lo levante, en hebreo se dice tarimetse, que viene del verbo irim, levantar, poner en alto. Esto es interesante, ¿no? Esto significa que el continuo de Daniel 11:31 y el continuo de Daniel 8:11 son el mismo, pero hay acciones que son diferentes, que se hacen contra él. En uno es quitado o lanzado afuera y en el otro es levantado. Ahora, es que Daniel se contradijo en su profecía. Vamos a tratar de descubrir esto, ¿ok? Perfecto. Ahora, si nosotros hablamos del cuerno pequeño, porque Daniel 8:11 no es un versículo aislado, ¿no? Ahí tiene mucho más y yo quisiera que lo veamos un poquito más en detalle porque aquí se empieza a introducir un personaje del cual ya hemos hablado en algunos temas de las diferentes series que hemos publicado. Daniel 8, de 9 al 12, dice lo siguiente. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Aquí está hablando de un poder que emerge, que se llama el cuerno pequeño. Es un cuerno pequeño, pero que es pequeño al inicio, pero que crece. No se queda pequeño, crece hacia el sur, el oriente y hacia la tierra gloriosa. Y nosotros hemos identificado con pruebas históricas de que este cuerno pequeño se refiere al imperio romano, que crece como un pequeño pueblo en una época en la cual dominaban los imperios griegos. Digo los imperios griegos porque se han dividido en 4, ¿no? Y después quedaron 2 solamente. Bueno, ya vimos la historia de cómo ocurrió todo eso. Ya lo hemos hablado largamente y ustedes pueden volver atrás en esta misma serie hemos explicado esta evolución. Ahora, entre ellos crece un cuerno pequeño. Este cuerno pequeño es un cuerno en profecía. El término cuerno se refiere a un poder. Ya lo hemos demostrado largamente en los diferentes temas que hemos tratado. Es pequeño, pero que crece. ¿Y en qué direcciones crece? Hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Y la tierra gloriosa aquí se refiere a Jerusalén.
a Israel. Es decir, que es la forma en que se desarrolla. Y la historia nos confirma que el inicio del Imperio Romano, de su desarrollo como un pequeño pueblo hasta convertirse en una república y enseguida en un imperio, es hacia el sur, hacia el oriente Y hacia la tierra y gloriosa. hacia la tierra gloriosa. Es Claro, son las direcciones en las que Roma se expandió. desarrolla, sí. Y una vez más se confirma, dice, y se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Para muchas personas es un príncipe de los ejércitos, es un general. Pero ¿quién es realmente el príncipe de los ejércitos? O sea, ¿a qué príncipe de los ejércitos se refiere? Esto no es cualquier príncipe. A Jesús. Para entender mejor, vamos a leer el siguiente texto. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y José, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, lo adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Es interesante de que aquí el príncipe de los ejércitos de Jehová es el mismo que se encontró con Moisés Moisés en la zarza ardiente. ¿Y quién es ese? era Dios Yo mismo. soy quien Soy yo soy. El yo soy, es decir, es Dios mismo. ¿Quién es igual a Dios? Jesús. Daniel lo llama Mijael o Micael. En hebreo significa el que es como Dios. Mijael, el que es como Dios. Es interesante decir que el príncipe se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Este poder va a matar a Jesús. Y ya lo vimos en el tema anterior. Ahora, continuamos con el análisis de Daniel 11. En Daniel 11, esta palabra continuo es un continuo no sacrificio, como lo dijimos hace un rato, sino que es un personaje. ¿Quién es el que continúa? Si ustedes ven los diagramas que hicimos al inicio de la serie, donde tenemos los diferentes imperios, el primero que domina el pueblo de Dios es Babilonia, y enseguida viene Medo-Persia, después Grecia, después Grecia, después Roma. y después Roma, exactamente. Una pregunta, ¿es el continuo no se está refiriendo a Dios? No, se refiere a un sistema de paganismo. Lo que hay que entender allí es que cuando Babilonia es dominada por los medos y los persas, ¿qué pasa con su sistema de religión? ¿Es destruido No, o es asimilado? es asimilado. De hecho, es algo que solían hacer en la época. Exacto, entonces continúa. Sí. Y cuando Medo-Persia es dominada por Grecia, ¿qué pasa con su sistema de religión? ¿Es destruido no, o igual lo asimilado? asimilan. Okay. Y cuando Grecia es dominada por Roma, ¿qué pasa con su sistema de religión? También lo asimilan. Es asimilado por Roma. Ah, entonces ya entendí que es por eso que la bestia tenía partes de las otras bestias. Exactamente, lo que dice en Apocalipsis 13:2, que tiene un vínculo entre las otras bestias. Es interesante, significa que hay una continuidad. Y yo les propongo un diagrama que explica el asunto en detalle. Aquí tenemos Daniel 11:31 y Daniel 8:11, que es los que estamos estudiando. Y vemos los caminos, el desarrollo, y aquí aparecen los 4 caballos. Las 4 etapas de la iglesia, porque este tema es muy interesante porque describe una transformación del imperio romano, pero también una transformación de la iglesia primitiva. Y vamos a decir que como que llega un momento en que se unen y se separan. ¿Sí? Una transición. Vamos a ver. Ahora, la iglesia pura, la iglesia del caballo blanco, es la iglesia del primer siglo. ¿Empieza cuándo? Cuando inicia el ministerio de Jesús. Sí, realmente, pero concretamente a la muerte de Cristo. Bueno, Porque después de la muerte de Cristo viene el Pentecostés, Okay. y ahí los primeros 3,000 que se convierten. Y bueno, pero sí, de hecho sí, con el ministerio de Cristo. ¿Y se termina cuándo? a la muerte del apóstol Juan. El apóstol Juan, que fue el último de los apóstoles. Perfecto. Ahora, hasta ese entonces tenemos la iglesia pura y tenemos el sistema de paganismo. El sistema de paganismo es lo que acabamos de decir hace un rato, es decir, religión babilónica más religión medo-persa más religión griega más religión romana. Es la continuidad de un sistema de paganismo. En esencia, ¿qué es esto? Esencia es un sistema en el cual el hombre está en el centro del universo. Es un sistema en el cual el pecado como tal realmente no existe. Es un sistema en el cual los dioses, porque hay varios dioses, no es un sistema monoteísta, sino un sistema politeísta, en el cual los dioses tienen características humanas y emociones humanas. Y es un sistema
en el cual se hace adoración de imágenes, se hacen sacrificios, hasta sacrificios humanos y otras cuantas cosas. Ahora, la iglesia pura es el mensaje que trae Jesús, que trae el Mesías para salvar al mundo. Ahora, en el periodo del caballo rojo, y usted lo ven allí, está todo pequeñito, ¿no? Pero realmente esto comprende un periodo que es relativamente largo. En ese periodo del caballo rojo y tenemos Daniel 8:11. ¿Qué dice Daniel 8:11? Dice, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado, continuo, pero dice, fue levantado el continuo sacrificio. Es decir que en esta acción de Daniel 8:11 es levantado el paganismo. ¿Y cómo es que es levantado? Explico la historia, que ya lo expliqué en el tema anterior, pero es interesante explicarlo acá para darles el contexto preciso. Al final del periodo de la iglesia del caballo blanco, es decir, al final de la iglesia apostólica, cuando muere el último de los apóstoles, progresivamente los miembros de la iglesia se empiezan a cansar de la persecución. Hubo mucha sangre que fue derramada durante el periodo de la iglesia del caballo blanco. Fueron perseguidos, así como persiguieron a Cristo, persiguieron también a los discípulos de Cristo. Ellos se empiezan a cansar y para parar la masacre, ellos empiezan a acercarse a los dignatarios del Imperio Romano, poco a poco. Y hay alianzas que empiezan a formarse entre miembros de la iglesia cristiana y personas muy importantes en Roma. Y para esto, pues también hay un proceso de traición, ¿no? Si lo explicamos en el tema anterior, de que muchos se traicionaban unos a otros y justamente por eso lo dice el pasaje, e hizo que muchos que se matasen unos a otros. Es decir, que la iglesia se hace roja por la sangre de aquellos inocentes que fueron llevados a la muerte por denunciación de sus propios hermanos. Y este proceso permite que el acercamiento entre la iglesia pura, primitiva y el Imperio Romano dé como resultado que la religión cristiana sea adoptada como religión autorizada primero en el imperio. Es decir, que ya no es ilegal ser cristiano y después se convierte en la religión oficial. Ahora ya tenían interés a ser cristianos. Y ese es el proceso que describe el periodo del caballo negro. Caballo negro, ellos empiezan por abandonar las escrituras y allí encontramos un proceso que nos lleva a algo interesante. El catolicismo empieza a abandonar las escrituras, empieza a hacer alianzas con Roma, pero todavía no tiene poder. Existen allí en paralelo y al abandonar las escrituras empiezan a desviarse y empiezan a integrar prácticas del paganismo, que el paganismo ya los había introducido, digamos, de una manera muy sutil, digámoslo así, dentro del cristianismo, porque muchas personas de los que cuando la iglesia se empieza a unir con los paganos, dicen yo quiero ser cristiano, pero quiero seguir adorando a mis dioses. De ahí absorbieron ya el cristianismo. Exacto, entonces se forma una especie de culto híbrido de paganismo con cristianismo. ¿Okay? Ahora, el catolicismo es justamente esto, y por ejemplo los dioses, los antiguos dioses que adoraban los romanos, que eran dioses del panteón, que vienen del continuo. También de los griegos, de los exactamente, babilonios. y de hecho, por ejemplo, todos los dioses son los mismos. Por ejemplo, entre los egipcios había el dios Tot, y los griegos tenían el dios Hermes, que era el mismo. Entonces no había problema. Adoramos a todos, adoramos a Hermes, pues da igual, es el mismo, pero con diferente nombre. Entonces, todos estos dioses del panteón en el catolicismo se les atribuye figura de mártires de la iglesia primitiva. Se dice, este es San Pedro, santos. Este es San Juan, este es este y el otro. Y empiezan a adorar estatuas de divinidades paganas que fueron cristianizadas. Y en ese sentido, el paganismo es levantado, ¿sí?, a la altura del cristianismo. Aunque entiendo que la forma en que los traductores agregaron y modificaron un poco, pues porque no entendieron el texto, se entiende que, bueno, yo lo entiendo así, leyendo así, sin tomar en cuenta el hecho de que la palabra sacrificio haya sido agregada, y si no tomamos en cuenta también la cronología, se refiere a cuando se rasgó el velo, ¿no? Y sí, que fue profanado el templo. Podríamos decirlo así, pero no se refiere a eso. Ya. Pero no se refiere, exactamente no se refiere a eso. Si tenemos en cuenta el original hebreo, vemos que la palabra sacrificio no existe, que el continuo es otra cosa y que hay una continuidad de imperios si tomamos en cuenta porque Daniel tampoco 7. La cronología, digamos que coincide. Exactamente, la cronología no coincide. Ya estamos más avanzados en la historia. Perfectamente. Ahora, sucede algo interesante, es de que en el periodo del caballo amarillo, al inicio del periodo del caballo amarillo, encontramos que el poder civil y militar del imperio se une ¿con quién? Con el catolicismo. Se une con el catolicismo. Y el obispo de Roma recibe el poder. Ahora, una cosa interesante, dice, serán puestos brazos de su parte
y contaminarán el santuario de su fuerza. ¿Qué es lo que sucede? Los brazos que son puestos de su parte, de una parte son los ataques de los vándalos y los godos. Los vándalos y los godos debilitaron tremendamente el imperio de Occidente. Estoy hablando del imperio romano de Occidente, pero fortalecieron el catolicismo de Occidente. Es interesante, es algo paradójico, pero realmente entre más era atacado el imperio romano en Occidente, más tomaba poder el obispo de Roma. Y la conquista de Roma por Odoacro vino a dar una estocada, pero terrible, al imperio de Occidente, el imperio romano de Occidente. Es decir, que el obispo de Roma llegó a tener más poder y más influencia que el mismo emperador que estaba en el occidente. En ese sentido, esos brazos que vienen de su parte le permiten tomar el poder. Ahora, ¿cómo es que contamina el santuario de su fortaleza? ¿Qué pasa con el panteón romano? Con el dominio del catolicismo, ¿qué sucede con el panteón romano? Pues es absorbido. Exacto. Ahora, hay que entender qué es el panteón. El panteón era un templo en el cual eran llevados los dioses cautivos de todas las naciones dominadas. Como hicieron los Junto con los babilonios, dioses, como hicieron los babilonios con las copas y toda la vajilla del templo. Exactamente, eso hace parte del panteón. Era una práctica corriente de los pueblos del paganismo. Todos hacían lo mismo. Griegos, medopersas, babilonios, los egipcios mismos. Entre ellos se hacían. Los romanos también tenían su panteón y tenían un templo en el cual estaban sus propios dioses más los dioses de los pueblos conquistados. Esto era una forma de decir, bueno, vamos a unir a través de la religión, las creencias, vamos a unir este pueblo. Es como el ecumenismo, Sí, ¿no? sí, en una cierta forma, dentro del paganismo. Sí. Sí, la definición del ecumenismo dentro del paganismo. ¿Qué pasa con este panteón? Este panteón es tomado por la fuerza y los adoradores del paganismo son perseguidos por los católicos. Ah, pues sí, ahí ya se cambió y la iglesia pasó de ser perseguida a perseguidora. Exactamente, y por eso aquí se cumple Daniel 11:31. Y por eso la palabra no es irim, la palabra es quitar. Quitó a los adoradores del paganismo e impuso la adoración católica, que era una mezcla de paganismo y cristianismo, como religión oficial. Pero y entonces en Daniel 11:31 la parte de los brazos, ¿a qué corresponde? Son los godos y los vándalos, esencialmente. Godos y vándalos que atacan al imperio romano, pero también es el rey Clodoveo y los francos que vienen a ayudar al obispo de Roma. Esos son los brazos que son puestos de su parte y que le permiten hacer esa acción de contaminar el santuario. Entonces, en resumen, ¿sí? Perdón. ¿Será porque los romanos ya estaban, digamos que ya no eran muy populares por todo lo que había pasado? Tenían, digamos, guerras por las fronteras y guerras internas por el problema del cristianismo y queriendo apaciguar algo, ¿se unieron con los cristianos? Exactamente, es que tenemos que tener en cuenta de que el cristianismo fue lo que ocasionó la caída del Imperio Romano, porque el Imperio Romano se mantenía mientras las personas consideraban al César como un dios, como una divinidad. Dentro del cristianismo se respetaba al César, pero no como dios. Entonces, progresivamente, la imagen de César como un dios se pierde y el respeto que viene asociado pues también se pierde. Y esto hace que empiezan a perder poder. Ahora, una acción concreta que inició o precipitó la caída del Imperio Romano fue el transferir la capital del imperio de Roma a Constantinopla. Y a partir de allí empezó la caída. ¿Por qué? Porque al hacer esto, Constantino dejó al obispo cristiano, obispo católico de Roma, a la cabeza de la ciudad y de esa parte del imperio. Le delegó autoridad civil. Y al hacer esto, le permitió desarrollar su poder. Como no era tan cristiano, era una mezcla de cristianismo y paganismo, vemos cómo esto se cumple. Entonces, en resumen, Daniel 8 y Daniel 11 nos hablan del continuo, que es el continuo paganismo, pero las acciones son diferentes. Daniel 8, continuo, es decir, el paganismo es elevado a la altura del cristianismo al mezclar cristianismo y paganismo y constituir una nueva religión. En Daniel 11:31, lo que queda del paganismo, todavía habían puristas del paganismo, son perseguidos por los católicos que, de haber sido perseguidos en la iglesia primitiva como cristianos, ahora se convierten en perseguidores de los paganos. Y eso también está documentado en la historia. Aquí tenemos un pequeño resumen. Entonces el continuo es levantado a la altura del cristianismo. El pueblo de Dios apóstata haciendo pacto con el paganismo. La verdad de la palabra de Dios es abandonada. La iglesia apóstata se une con el poder civil. El Papa domina la iglesia y el Estado constituyendo la bestia de Apocalipsis 13. Y la iglesia apóstata persigue a los verdaderos. Eso no lo podemos olvidar. El remanente, esto que está allí en blanco, es lo que queda y que permanece. En todas las líneas históricas de la iglesia, del movimiento de Dios, siempre ha habido un remanente. Siempre Dios se reservó algunas rodillas que no se postraron frente a Baal, para utilizar una expresión bíblica. Es decir, personas que no se dieron a la intimidación.
Muy bien, bueno, vamos a terminar este tema que es un poquito largo, lo siento, pero a veces no se puede resumir más. Pero no vamos a terminar el tema sin responder una pregunta de la parte de Doris. La pregunta de Doris es si puedes aclarar un poco más sobre los brazos, porque no quedó muy claro. La respuesta es relativamente sencilla porque en los estudios proféticos hemos analizado de que los brazos se refieren a fuerza, a obligar a alguien, ¿no? Le fuerzan el brazo, ¿no? Así que lo obligan. La marca que es puesta en la mano, ¿ok? Significa que es obligado, etcétera, etcétera. Eso significa que el obispo de Roma benefició de la ayuda de diferentes fuerzas. Estos brazos son los brazos de los soldados, ¿no? Los brazos humanos. El primero, pues, están los vándalos y los godos que debilitaron extremadamente al imperio romano, de Occidente estoy hablando. De otra parte, la intervención de Clodoveo, el rey Clodoveo, rey de los francos, que le ayuda al obispo de Roma a tomar un poder total. Y esto contribuye a un desequilibrio de las fuerzas de manera tal que el imperio de Occidente se hizo más poderoso que el imperio de Oriente. Y el emperador que estaba en Constantinopla pierde prácticamente el dominio sobre el imperio de Occidente. En este contexto, el obispo de Roma adquiere más y más poder hasta que llega el momento en que el emperador de Occidente se ve obligado de darle el poder total al obispo de Roma. Y finalmente Constantinopla es tomada, etc. Entonces, de esta manera los brazos son ayudas que él recibe. Fueron puestos brazos, significa que le fueron dada ayuda, le fue dada ayuda. Y es algo característico del imperio papal, de la Roma papal, es de que la Roma papal siempre ha vencido con ejércitos prestados. De una parte el Clodoveo, fue un ejército prestado que le dio la victoria. También sucedió esto en nuestra época. Y eso lo vamos a ver en el curso de la serie. Es un evento también histórico que hace parte de nuestra historia reciente y que demuestra que este mismo sistema vuelve a funcionar de la misma manera. Espero que esto haya respondido a tu pregunta, Doris. Sí, muchas gracias. Bueno, amigos, les agradecemos su paciencia. El tema de hoy estuvo un poquito largo, pero les agradecemos su fidelidad. Espero que lo hayan encontrado interesante. Gracias a Itamar por habernos acompañado. Un placer y bueno, los esperamos para el próximo video. Y no se olviden darle like al video. Sí, Y compartir también. Exactamente. Muchas gracias. Gracias a todos. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga su curiosidad. Hasta la próxima. Bye, bye.